Muchas gracias, José. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Yo sé que están haciendo un gran esfuerzo en estar esta hora conectados para podernos escuchar sobre el arbitraje de consumo. En esta oportunidad, a mí me ha tocado hablar de un tema bastante interesante, cuáles son los retos del arbitraje de consumo por parte de los consumidores. Entonces, he tratado de abordar en esta exposición que les voy a hacer una reflexión no solamente de cómo está eh, diseñado este sistema. Ya la doctora Diana Sotelo les ha dado bastantes ideas claras y muy fuertes de cómo ha sido la labor de Indecopi, que si bien ha existido un cambio, lo cierto es que como reflexiones vamos a ver dónde podrían estar algunas trabas, por decirlo así, por parte no solamente respecto a los consumidores, sino, si bien es cierto, me han pedido que me centre en los consumidores, voy a abordar algunos temas también relacionados a los proveedores para entender también un poco por qué de repente, si bien es cierto, hay empresas que se están adscribiendo al arbitraje de consumo, todavía nos falta un largo camino por recorrer. Hoy abordaré un tema de gran relevancia, como les comentaba, cuáles son esos retos de arbitraje de consumo por parte de los proveedores. Este sistema, promovido por el Indecopi, busca ser una alternativa accesible, gratuita y eficiente. Realmente ha estado funcionando y sigue funcionando muy bien frente a otros mecanismos de resoluciones de conflicto, entiéndase un procedimiento administrativo sancionador en el mismo Indecopi. Sin embargo, enfrenta diversos desafíos que no permite explotar su efectivo alcance. Hemos escuchado, como les decía, estos avances del sistema. La doctora Diana Sotela nos ha ilustrado estos avances, pero nos han pedido hacer esta reflexión desde la perspectiva de consumidor. Para ponerlos un poco en contexto, como ya se ha mencionado, el arbitraje de consumo se presenta como un mecanismo innovador para resolver estas controversias entre los consumidores y los proveedores. No hay pago de una tasa administrativa. Cuando uno va y presenta su denuncia ante, por decir, la Comisión de Protección al Consumidor o los órganos resolutivos de procedimientos sumarísimos, tienen que pagar una tasa administrativa de 36 soles. El arbitraje de consumo no se paga esa tasa. Algunos pueden señalar, son 36 soles, es muy poco. Créame que de la experiencia que he tenido, 36 soles para consumidores más que nada alejados de nuestra capital es un gran esfuerzo, ¿no? No solamente eso, sino que es rápido en comparación de un procedimiento administrativo sancionador ordinario. Incluso es atractivo para los proveedores. No hay pago de costas y costas, no hay multa. Ustedes me pueden decir, wow, yo tengo que los proveedores van a tener un gran beneficio como no ser multados y tengo a un consumidor que lo que busca es que su materia de controversia, el reclamo que tienen pueda ser solucionado de manera rápida. ¿Por qué no tenemos actualmente una gran cantidad de casos en arbitraje de consumo y por ende que se hayan reducido las denuncias en materia de protección al consumidor, por ejemplo, en los procedimientos ordinarios, ¿no? Y es que actualmente sigue siendo, no sigue, el arbitraje de consumo no es todavía una prioridad debido a factores, por ejemplo, como falta de información sobre este sistema de arbitraje de consumo. No necesariamente esta falta de información se da en Indecopi. Diana nos ha explicado bastante en extenso todas las grandes labores que han venido efectuando respecto a poder culturizar a los consumidores en este tema, pero esta labor no es solamente de Indecopi. Si bien es cierto, ellos promueven este mecanismo, lo cierto es de que esta labor es de todos, desde las instituciones que trabajan de la mano con Indecopi, desde los consumidores que conocen este procedimiento, incluso desde las mismas universidades. Indecopi ha hecho eh, una gran labor justo sacando esta especie de MOOC que están promovidas en las universidades y ha sido todo un éxito, ¿no? Actualmente en otros tipos de arbitraje existen. ¿Por qué? Porque un consumidor empoderado con esta información desde la universidad, en este caso los futuros abogados, van a saber orientar a los consumidores de todos los mecanismos que se van a venir y obviamente orientarlos de un mecanismo que les puede sonar bastante atractivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo el día de hoy con esta charla? Analizar los principales retos que enfrentan los consumidores y optar y que opten por este mecanismo, su proyección futura y la necesidad de una mayor promoción y accesibilidad por parte del Indecopi. Porque finalmente ellos son los que deben de promover también en conjunto que un consumidor acuda a esta vía y no solo eso, sino que también los proveedores la acepten. Eh, yo no quiero andar mucho en este tema porque ya la doctora Diana se ha explayado, pero sí quiero resaltar algunas características del arbitraje de consumo y yo he podido identificar una base de principios clave
sobre este sistema. Primero, que es gratuito. Hemos hablado y abordado hasta el cansancio sobre este gran distintivo que tiene el arbitraje de consumo. La administración pública asume estos costos. El incentivo a este acceso es bastante económico. El consumidor ya no tiene que pagar para recurrir a esta vía, no necesita tampoco un abogado y no paga el valor de esta tasa administrativa que tienen en sí las denuncias ante la Comisión de Protección al Consumidor, por ejemplo. La rapidez. El laudo arbitral debe emitirse en un plazo máximo de 45 días. E incluso la doctora Diana hacía una reflexión sobre que antes el plazo era, creo, aproximadamente 90 días, ahora se ha reducido a 45 días hábiles. Esto es bastante atractivo para quien no. Quien como ustedes, que por ejemplo pueden sufrir el robo de su tarjeta y tenían que esperar posiblemente a un pronunciamiento de 120 días hábiles en primera instancia, 120 días hábiles en segunda instancia, ahora tienen acá una vía como el arbitraje para resolverles tu problema de consumos posiblemente no reconocidos por 45 días hábiles. Esto es bastante bueno, es una característica muy buena. La simplicidad no requiere asistencia legal obligatoria ni un conocimiento técnico avanzado para acudir a esta vía. E incluso la confidencialidad, a diferencia de los procedimientos administrativos sancionadores, protege la reputación de ambas partes. Pero yo me permito señalar que acá incluso es una ventaja más para el proveedor. Quien nosotros como proveedores, que podamos de repente manejar una empresa, ha optado de repente, o ustedes como consumidores también buscar en las páginas web de Indecopy y que les arroje una búsqueda, voy a mencionar, por ejemplo, la empresa Pericosac, les arroje 50 sanciones, el tipo de la resolución, por qué fueron sancionados y toda la información para que realmente pueda uno conocer dónde ha estado la eficiencia de su servicio. En cambio, en el arbitraje de consumo se respeta mucho y se aborda mucho el tema de la confidencialidad. ¿Van a encontrar los laudos publicados? Claro que sí, pero se van a tratar esta información relevante. Eso es un gran incentivo incluso para los proveedores. Algo que también debemos evaluar son estos retos sobre el sistema de arbitraje de consumo. En todos estos años, ¿con qué retos nos hemos encontrado? No me voy a centrar actualmente en cómo ha estado el arbitraje de consumo, pero sí en la evolución que ha tenido desde su creación. Un gran reto que habíamos encontrado fue la falta de conocimiento y difusión. Los consumidores desconocen cómo funciona este sistema de arbitraje de consumo y sus ventajas frente a la vía administrativa judicial. Ahora bien, si bien los datos del Indecopy muestran una evolución en su uso del arbitraje de consumo, sigue existiendo un porcentaje considerable de solicitudes rechazadas por parte de los proveedores. Y aquí me detengo porque es importante analizar por qué ocurre ello. Por ejemplo, en un PAS el proveedor participa de dicho procedimiento porque no le queda de otro. Presentan la denuncia y le notifican la imputación de cargos y está obligado a participar en un procedimiento administrativo sancionador. En el arbitraje no, él puede decir simplemente si participa o no participa. Y al no conocer estos beneficios que le da el sistema, rechazan las solicitudes de arbitraje. Entonces, es una labor que no solamente se tiene que hacer de difusión con el consumidor, sino también tiene que involucrar en esta difusión a los mismos proveedores. Lo antes señalado va de la mano con el presente reto, la baja adhesión de proveedores. Se ha incrementado, sí, pero debería ser muchísimo más. Aunque el sistema promueve la adhesión voluntaria, muchos proveedores no la adoptan debido a la falta de incentivos claros. Para mí, un gran incentivo es el tema de no ser sancionado. Para otros, posiblemente no. No le es suficiente el hecho de que no sean sancionados. Habría que investigar un poco más qué es lo que está pasando por la cabeza de los proveedores para que no se puedan adherir a un gran sistema como es el arbitraje de consumo. Posiblemente puede ser una percepción de ineficiencia. Solo una parte de las solicitudes resulta en un lado de un pronunciamiento o de un laudo de un pronunciamiento de fondo, lo que podría generar una desconfianza por parte de los consumidores respecto a su efectividad. También hemos encontrado unas asimetrías persistentes. La informativa, los consumidores suelen desconocer sus derechos y cómo ejercerlos, mientras que los proveedores tienen mayor información de sus recursos técnicos. Económica, aunque es gratuito, muchos consumidores enfrentan barreras logísticas o de tiempo para recurrir a la vía del arbitraje. Incluso, si bien el tema era reflexionar sobre los retos de arbitraje respecto al consumidor, no quiero dejar de transmitir las preocupaciones que hemos nosotros, al menos como estudio, recogido de los proveedores, ¿no? Porque finalmente si ellos rechazan la solicitud, no se puede iniciar el arbitraje. Un tema, por ejemplo, es el corto tiempo. Si bien un corto tiempo es beneficioso para un consumidor porque, por decirlo, vamos a poner en contexto, me van a devolver el dinero de las operaciones que yo no reconozco 45 días y ya no
en 120 días en segunda instancia y 120 días en una segunda instancia, lo cierto es que para el proveedor 45 días hábiles es un tiempo bastante peligroso. ¿Por qué? Porque 45 días hábiles para ajustar la información que necesitan y presentarla no le es suficiente. Es más, si hablamos frente a un procedimiento administrativo sancionador, el proveedor puede presentar esta información en primera instancia, pero si no le alcanza el tiempo de 120 días hábiles, incluso la podría presentar en la segunda instancia. Entonces, es un tiempo bastante holgado para ellos. En cambio, un arbitraje de consumo no. Tienes 45 días hábiles para presentar toda esta información. Recogí hace poco unos comentarios de un cliente de banco que me decía, oye, a veces cuando me piden a mí los vouchers o winchas, yo dispongo de poder correr y a veces, si es mi área interna, no tengo ningún problema. Podría encontrar siquiera la información en 45 días, pero cuando dependo de otras áreas que no son internas, la del banco, por decir, información que les necesita pedir a Canet o a otras empresas, ellos se pueden tardar 2 meses, 3 meses. Y ante un PAS, un procedimiento administrativo sancionador, es aceptable. Si no alcanzo en la primera instancia, lo presento en la segunda instancia, pero no lo voy a poder presentar en una vía como arbitraje de consumo. Entonces, ese es un reto que también tienen los proveedores, ¿no? Les asusta bastante este tema del tiempo y por ende de, no se emocionan tanto con el tema de poder participar en la vía de arbitraje de consumo. Entonces, ¿qué recomendaciones podemos dar desde nuestra humilde opinión de todo lo que hemos podido recopilar tanto desde el punto de vista del consumidor como el punto de vista del proveedor? Porque como les dije, no podemos hablar de retos del consumidor sin siquiera ponernos en perspectiva de también cómo está viendo este reto el proveedor. Que finalmente estos dos tienen que estar en esta vía. La primera, incrementar la difusión. El Indicopy, incluso las asociaciones que puedan trabajar con ellos de la mano, deben intensificar las campañas informativas de medios digitales y tradicionales para educar a los consumidores. De hecho, y lo vuelvo a reiterar, me permito aplaudir la labor de Indecopy que ha venido haciendo convocando a estas primeras competencias sobre arbitraje de consumo. Si educamos a los consumidores desde las universidades con las bondades de esta vía, estoy segurísima que generaremos consumidores empoderados que conozcan los beneficios del arbitraje y así se puedan unir más rápido a esta vía. Esta vía puede ser muy bastante usada en un futuro. Fomentar más la adhesión de los proveedores, incorporar incentivos como distintivos empresariales, por ejemplo, de prestigio para los proveedores que se adhieran a este sistema, ¿no? No solamente hablarles de las bondades respecto a que es una vía gratuita, que no los van a multar. Me atrevo a decir es que incluso los proveedores, las multas no pueden preverlas, e incluso si están en un procedimiento administrativo sancionador, esperarían hasta la primera instancia para ver cómo los van a multar y después conciliar y así dejar sin efecto estas sanciones. O sea, no les es tanto el atractivo el tema de la multa, pero estoy segura que si lo vemos desde la perspectiva de cómo esto los va a distinguir en el mercado, lo van a corregir y van a querer fomentar el tema de la adhesión de los proveedores. Un distintivo empresarial, por ejemplo, vemos que es una medida bastante atractiva y que les podría ayudar bastante a ellos, ¿no? Incluso hasta captar clientes. Finalmente eso es lo que buscan los proveedores, ¿no? Mejorar el acceso, implementar canales digitales más accesibles, simplificados para los consumidores. De hecho, el Indecopy tiene un excelente modelo práctico de la solicitud de arbitraje. La doctora Diana les proyectó la solicitud de arbitraje de consumo y es bastante expeditiva, bastante completa, te pide datos muy exactos. Sin embargo, consideramos que tampoco es suficiente. Al ser una vía relativamente nueva, se recomienda tener un personal de apoyo que explique cómo funciona el sistema e incluso orienta al consumidor a llenar esta solicitud. La doctora Diana nos comentaba que tienen al servicio de atención al ciudadano que incluso te orienta, pero necesitamos reforzar muchísimo más ello. Y me permito hacer una reflexión en este punto, porque incluso hemos visto cuando hemos analizado laudos en el estudio, que por ejemplo, los árbitros no suelen otorgar el tema de las indemnizaciones porque cuando se presentó esta solicitud, simplemente el consumidor señalaba, solicito por daños y perjuicios 5.000 soles, nada más, 10.000 soles. Y cuando el árbitro entraba a ver el tema de fondo, decía, bueno, o sea, me está solicitando, pero no me ha argumentado por qué, no me han señalado cuáles son los medios probatorios, no me han presentado, no sé, pues un informe pericial o algo que me permita a mí identificar por qué tendría que darle esta indemnización que está solicitando. Y me atrevo a decir que el casi 90% de casos por indemnización
no se concede. Una evaluación que hicimos incluso a inicios de este año. No se concede porque básicamente no fueron debidamente argumentadas en la solicitud de arbitraje. Entonces, ahí podemos identificar un potencial problema. COFI podría tal vez brindar esta orientación al consumidor para que pueda no solamente indicarle, llena los datos que aparecen en esta solicitud, sino, mira, necesitas argumentarlo para que realmente el árbitro pueda tener mayores medios probatorios y mayores argumentos que pueda analizar y así poder otorgar estas indemnizaciones, ¿no? Y ya para terminar, proponemos que se creen indicadores de calidad, ¿no? Publicar reportes periódicos sobre la eficiencia del sistema de arbitraje y consumo, incluyendo datos sobre los laudos emitidos, el tiempo de promedio de las resoluciones. Esto va a llamar bastante la atención de los consumidores. Caramba, se van a reducir, pues, estamos segurísimos que se van a reducir las denuncias en temas de protección al consumidor. Si vemos a un consumidor que, por ejemplo, tiene quejas por defectos en la tramitación, por demoras en la tramitación, porque ya, si bien es cierto, la norma te dice 120 días hábiles en primera instancia y 120 días hábiles en segunda instancia, la realidad sobrepasa esos plazos. Hemos visto casos en algunas instancias del INCOPI que en primera instancia posiblemente podría demorar incluso hasta 8 o 9 meses en emitirse una resolución final. Entonces, publicar este tipo de indicadores ayudaría bastante a que los consumidores puedan evaluar y ver lo atractivo que puede ser esta vía, ¿no? Y definitivamente la satisfacción de los usuarios. Estamos segurísimos que publicando esta información podríamos seguir generando interés en los consumidores. Y no sé si estoy en esta etapa de poder generar las conclusiones, José, o las dejo para el final. Puede generar conclusiones porque venimos en una etapa de debate a continuación. Perdón, de conclusión. No, no, no. Sí, conclusiones viene justo a continuación, doctora. Justo a Entonces, no lo continuación. menciono todavía. Mejor no nos adelantamos. Sí, doctora. Eso sería por mi parte esta reflexión al tema que nos han propuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada doctora, y realmente muy interesante los comentarios que ha dado, sobre todo con relación a las multas que se le da a los proveedores. Definitivamente este sistema es muy interesante, tiene muchas ventajas, y también resalto lo que dijo la doctora Diana con relación a las competencias que hacen para los chicos para motivar la promoción, ¿no?, de este mecanismo. Y bueno, continuando con la siguiente fase, es la fase de conclusiones, para la cual te cederé el uso de la palabra según el orden de participación para brindar reflexiones y conclusiones finales, ¿no? Entonces, empezamos con usted, doctora Diana, por el lapso de 3 minutos. Gracias, José. También agradecer a Guadalupe. Definitivamente, el arbitraje de consumo tiene muchos atributos que uno diría, pues, ¿por qué no viene acá el proveedor, no? Si finalmente permite un sistema libre de multas o el propio consumidor que pueda obtener indemnizaciones. Pero claro, tenemos también escenarios que precisamente no permiten ello, como es la propia característica. Recordemos, no podemos pasar por desapercibido que es un sistema voluntario, pero vamos a ese punto y me llamó mucho la atención, Guadalupe, gracias por tomarlo. Es respecto que el número de procesos quizás no se condice, ¿no? Con el número de solicitudes. ¿Y por qué no ver quizás la promoción a una mayor adhesión? ¿De qué manera podemos incentivar? Bueno, lo que estamos haciendo precisamente vamos por esa línea y que qué bueno que también lo menciones, es promover, ¿no? Trabajar con las cámaras de comercio, promover la mayor adhesión y dar a conocer sobre todo, ¿no? Como les había comentado a muchos abogados cuando les comentamos que pueden adherir su adhesión, no dicen, pero eso es posible, es normativamente posible. Y nosotros decimos que sí, que hubo un cambio y se han quedado con el arbitraje previo al cambio normativo, ¿no? Entonces, vamos por esa línea, ¿no? De que tienen más incentivos, por así decirlo, porque van a permitir una adhesión limitada. Y eso finalmente va a dar cuenta al prestigio que puedan tener, ¿no? No van a estar inmersos en un registro como mira a quién le compras. Y bueno, otro tipo de prestigio reputacional, ¿no? Que es beneficioso para la empresa. Y bueno, otro tema que también me llamó mucho la atención, Guadalupe, y gracias por visibilizarlo, es el tema de las indemnizaciones. En la primera parte de mi exposición señalaba, ¿no?, que efectivamente a través del arbitraje un consumidor puede obtener una indemnización, pero vamos a tocar ese tema. Es cierto que en los laudos, ¿no?, cuando ya el árbitro tiene que laudar conforme a derecho, pues deniega esta indemnización. No condice tampoco quizás las pretensiones indemnizatorias con las
pretensiones finalmente otorgadas, y es una realidad. Quizás algunos abogados, y eso lo escuché en un seminario que también me llamó la atención, ¿por qué no permitir al consumidor colocar un abogado de oficio? ¿Será viable eso? ¿Cómo abordar ese tema? Nos pone a pensar un poco, ¿no? Porque el consumidor no paga una tasa, porque este sistema se caracteriza por ser gratuito, pero como que lo dejamos un poco, no sé si la palabra sería a su suerte o abandonado, porque el que él pueda señalar o cómo saber qué medios de probatorios debe presentar para acreditar su pretensión indemnizatoria, pues es una dificultad que se le pueda estar planteando. Entonces, recordemos que desde Indecopi podemos brindar algún tipo de información, pero no del tipo asesoramiento, porque como tal no estamos habilitados. Pero son esos conflictos o esos retos propiamente dicho que el Indecopi, ¿no? Y por parte de la Junta se busca poder fortalecer y, ¿por qué no, ver mecanismos de solución? Gracias. Muchas gracias, doctora, y le damos pase, doctora Guadalupe, para que pueda dar sus conclusiones. Gracias, José. Me permito señalar las conclusiones, un resumen de las conclusiones de lo que ya hemos abordado, ¿no? El arbitraje de consumo tiene un enorme potencial, definitivamente, vía efectiva y económica para resolver las controversias. Sin embargo, enfrenta todavía retos significativos relacionados con la difusión de la información, baja todavía adhesión de proveedores, que si bien se ha incrementado, y definitivamente podemos ver que se ha incrementado gracias a la labor que ha tenido el Indecopi respecto, como lo mencionaba la doctora Diana, con las cámaras y con otras instituciones, todavía no es suficiente, pues seguimos viendo que los procedimientos administrativos sancionadores siguen siendo los protagonistas sobre la vía del arbitraje y consumo, ¿no? Por eso la postura que hemos optado es por señalar que es fundamental que se fomente el uso más extendido de este sistema. Esto no solo aliviaría en sí la carga administrativa del Indecopi, incluso hasta reduciría posiblemente las quejas por el excesivo plazo que toma el funcionario público en resolver los casos. Ojo, esto es básicamente porque tienen excesivas denuncias, ¿no? La carga en Indecopi es abismal, tampoco les podemos exigir que hagan tanto con poco personal que puedan tener, ¿no? Pero la vía de arbitraje de consumo justo es una vía muy novedosa que incluso permitiría al mismo Indecopi poder solucionar ese problema, ¿no? Por ello, seguiremos aplaudiendo en realidad los esfuerzos que viene efectuando el Indecopi y las organizaciones vinculadas para seguir intensificando sus esfuerzos de difusión e información, pues debemos recordar finalmente que un consumidor empoderado podrá aprovechar plenamente este valioso mecanismo. Y me permito agregar lo que mencionó la doctora Diana, que sí sería también una postura, una idea bastante fuerte, el hecho de que pongan a disposición del consumidor abogados de oficio. No todos los consumidores tenemos conocimientos legales. Te va a llegar una solicitud de arbitraje y dirás, ¿qué es daño, qué es perjuicio? Y sí, Indecopi no puede tomar a través de su personal del Servicio de Atención al Ciudadano una postura, ¿no? Y posiblemente se ven limitados a poder brindar mayor orientación al consumidor. Pero abogados que puedan brindar esta asesoría sería un tema bastante ideal, porque incluso podrían orientar a los consumidores a saber qué medios probatorios presentar. El consumidor dice, bueno, ya me llegó este documento y lo presento, pero a veces sabemos que en este tipo por ejemplo, en denuncias en copy, necesitas más que eso, un análisis exhaustivo de una norma, saber cuáles son los derechos que no se han respetado en cierto tipo de situaciones, ¿no? Entonces, lo que mencionaba la doctora Diana, no lo había tenido mapeado, pero sí, me parece una excelente idea. Y cierro esta exposición, no solamente resaltando este tema, sino también volviendo a reiterar que se trabaje en equipo no solamente con el consumidor, sino también con el proveedor. Escuchemos también cuáles son los temores que tiene el proveedor para así poder potenciar definitivamente esta bonita vía del arbitraje, porque realmente a mí me gusta, lo he visto en varios casos y tiene el Indecopi una excelente plana de abogados, árbitros que resuelven estos casos, bastante especializados en la materia, y estoy segura que siguiendo estos esfuerzos de Indecopi, pronto tendremos nuevas noticias sobre esta vía. Muchas gracias.